Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a mirar el versículo 14 y 15. 13, 14 y 15 de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Síganme con su mirada en la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Dice así esta porción de la palabra del Señor Jesucristo. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra al Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Dios les pague la reverencia de la palabra del Señor Jesucristo, y vamos a ver hoy un misterio más. Estamos hablando de los misterios del reino, y el siguiente misterio, el cuarto misterio del cual hoy estamos hablando, es el misterio del arrebatamiento, el misterio del arrebatamiento, con la ayuda del Señor Jesucristo. Bueno, hemos leído acerca de esta carta ahorita en Tesalonicenses, y hace referencia a un acontecimiento en el cual Pablo les dice: miren, debemos de entender que no todos los que creemos en el Señor Jesucristo, no todos van a ver muerte, que habrá un grupo ciertamente y muy cuantioso de quienes han de morir, pero habrá un grupo el cual no verá muerte, sino que éste va a pasar de vida a la verdadera vida, en donde sus cuerpos serán transformados. Y es que no era la primera vez en la que Pablo hablaba así, y esto lo podemos nosotros constatar de una manera también muy contundente en la primera carta a los Corintios. Le invito a que busque allí en su casa, abra su Biblia y vea allí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera a los Corintios 15, 51. Y les dice a los hermanos, esta es otra iglesia. Primero vimos lo que escribió a los hermanos en Tesalónica, pero a los hermanos en Corinto también les hace manifiesto este misterio y les dice: he aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Y aquí recalca esto, dice: ciertamente les digo un misterio. Y este misterio es lo que muchos conocemos como el arrebatamiento. Algunos lo mencionan como el rapto. ¿Por qué no usamos este concepto de la palabra rapto? Porque rapto es cuando alguien se lleva algo que no le pertenece. La palabra rapto es cuando, por ejemplo, si decimos es que raptaron a alguien de la familia, ¿qué estamos diciendo? Que con violencia
se han llevado a alguien robándole su libertad y secuestrándolo. Es un secuestro. Y aquí el Señor no viene a secuestrar a nadie, sino viene a reclamar y a tomar lo que es suyo. Simplemente viene por su iglesia. Entonces, hablar de la palabra rapto no es la palabra más correcta o la más descriptiva. Sin embargo, yo se los menciono porque algunos tenemos muy incrustado esto en nuestra mente cuando hablamos del rapto. Y cuando dicen, no, pues el rapto de la iglesia, sabemos a qué se refieren. Pero lo mejor, lo más contundente o más correcto es mencionar las palabras correctas, y en este caso pues estamos hablando del arrebatamiento. Y hablar acerca del arrebatamiento pues es hablar de lo que estamos viendo ahorita aquí en primera a los Corintios, versículo 15:51. Y lo que acabamos también de leer en la primera a Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 15. Primera Tesalonicenses 4, 13, 15. Y ahorita vamos a basar y a centrar nuestra atención en estos dos versículos, aunque hay más. Pero quiero que vayámonos por partes. Primero, misterio. ¿En qué sentido hablamos del misterio? Cuando Jesús habla con sus discípulos, ellos llevan en un momento al Señor y lo llevan a ver el templo. Él contempla al templo, ellos mostrándoles la grandeza del templo de Jerusalén. Y está el Señor mirando el templo, lo lleva, lo contempla. Y después de que salen del templo, ellos se quedan un poco consternados por la conversación que hubo aquí. Esta conversación la podemos ver en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y dice al principio, Mateo 24:1, y salió Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y esta pregunta surge, miren, van, le enseñan y el Señor les da una profecía y les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y todos se quedan pues consternados. La pregunta empieza a girar ahí entre ellos y no hace nada, sino hasta que después el Señor se mueve y se sienta, y es cuando le preguntan y hacen la triple pregunta profética, o la pregunta de la triple profecía, que es: ¿cuándo serán estas cosas? 1, 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del mundo. Son 3 acontecimientos diferentes. El primero dice: ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando de cuándo no quedará piedra sobre piedra. Segundo, dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Está hablando de la segunda venida del Señor. Y tercero dice: y del fin del mundo. Son 3 cosas diferentes en una sola pregunta, y la respuesta la podemos encontrar del versículo 4 hasta el versículo 51. Y dentro de esto hay cosas que quedan en el misterio, porque
Aquí están envueltas las respuestas a las tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y aquí vamos a ver que estas tres cosas suceden en tres tiempos diferentes. La primera de ellas surge después de la muerte del Señor Jesús, que es cuando del templo quedan las ruinas, y sabemos esto ocurre en el año número 70, después, datado en nuestras eras, en nuestro calendario, en el año 70 después de Cristo, que es cuando es destruido el templo de Jerusalén, el segundo templo que fue construido. Esto ocurre, es el primer acontecimiento. El segundo acontecimiento es la venida de Cristo. Su segunda venida. Si usted nota, los discípulos, ellos sabían que el Señor un día se iría, y como se iría también, Él regresaría después. Ellos sabían esto, pero la pregunta era ¿cuándo? Y es por eso que ellos le preguntan, dice, ¿qué señales habrá de tu venida? Y un tercer acontecimiento. El fin del mundo. Son tres acontecimientos diferentes. Y dentro de este hay una señal. Las señales, dice, ¿y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué? Escuche bien, señales habrá de tu venida. Y dentro de las señales está hablando ¿qué nos va a anunciar que va a venir? ¿Qué va a haber no aquí, sino antes? ¿Qué nos va a avisar que tú ya vienes? ¿Qué nos va a avisar que Cristo ya viene? Y comienza él a dar respuestas y empieza a hablar de rumores de guerra y comenzará a hablar del principio de dolores. Nos habla de que el Evangelio va a ser predicado a todos lados, nos habla de tantas cosas, pero el misterio se intensifica en una señal, y esta señal usted la puede corroborar ahí en Mateo capítulo 24, versículo 39 al 41. En esta misma respuesta, cuando dicen, ¿y qué señales habrá de tu venida? Y dice Jesús, aquí en estos versículos, vean lo que dice el Señor. Y no conocerán hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, y la una será tomada y la otra será dejada. Estos dos versículos hacen referencia directa a esto, a este misterio, al misterio del arrebatamiento. Y cuando vemos la palabra de que serán tomadas, la palabra en el original es harpazo, que significa tomado, arrebatado, jalado, o sea, va a ser sacado rápidamente, tan rápido que lo dice la palabra de Dios, dice,
ahí en Primera a los Corintios 14, que Primera a los Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir de ojo. Muchas veces luego nosotros decimos, será en un abrir y cerrar de ojos, y no es cierto. No dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No será en un parpadeo, será en la mitad del tiempo. Para que haya un parpadeo se tiene que cerrar y luego abrir. Y aquí dice será solamente en un abrir de ojos. Es rápido. Y eso es a lo que refiere la palabra harpazo, que va a ser rápido. Y este acontecimiento, cuando el Señor habla, esto que está mencionando en Mateo 24, en el versículo 40 y 41, es una señal de esto. Una señal de su segunda venida. ¿Por qué digo que es una señal? Porque el Señor todavía para este momento no llega a la tierra. Para este momento el Señor todavía no llega a la tierra. Veamos lo que dice primero a los Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 17. Primera a los Tesalonicenses 4, 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos harpazo, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ponga atención en la lectura. ¿Qué dice? ¿Iremos a su encuentro en la tierra? ¿O dice que iremos a dónde? A recibir al Señor en las nubes, en los aires, en el cielo. La iglesia va a ser tomada con anticipación a la segunda venida. Les digo esto porque luego confundimos y creemos que el arrebatamiento es sinónimo de la segunda venida. Y no, el arrebatamiento es solamente una señal de la segunda venida. Es una señal de la segunda venida. Y la segunda venida es cuando el Señor dice, como lo dice en Hechos, así como le visteis ir, así le veréis venir. Los que la contemplaron vieron cómo de la tierra se comenzó a ser tomado y comenzó a elevarse, no de una manera repentina, como un harpazo, sino vieron cómo comenzó a elevarse. Y llegó el punto en el cual se elevó y desapareció de la vista de los que estaban allí presentes. Y cuando le dice, así como le visteis ir, así le vendrás venir. Lo mismo, pero al revés. Y se va a manifestar hasta que su pie toque tierra. Hasta que esté nuevamente. Eso es de lo que habla en su segunda venida. Pero antes de la segunda venida están las señales. Y dentro de las señales, aquí es donde él habla y les dice, pues estarán dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Y estarán dos y uno será tomado y el otro dejado. Está hablando de ese momento en el que son quitados. Y en Tesalonicenses vemos cómo van al encuentro. Y eso era el misterio. Cuando escuchan ellos no comprenden plenamente porque esto queda en el misterio. Cuando el Espíritu Santo inunda sus mentes, sus corazones, su ser, pueden comprender. Pablo, él comprendió y entendió esta razón. Por eso él les dice, hermanos, miren, les voy a decir un misterio.
algo que el Señor ya había anunciado. Dice, no todos moriremos. ¿Acaso vemos que las mujeres que estaban allí, alguna murió? De los que menciona que estarán allí, ¿alguno habrá muerto? Dice que no, simplemente será tomado. Y cuando dice aquí en Tesalonicenses, dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Qué significa esto? Que Cristo ya viene. Que Cristo ya viene. Pero todavía para el momento del rapto Él todavía no llega allí, sino está en camino. Les he puesto el ejemplo, les digo, imaginen que yo digo, estoy en la Ciudad de México, les digo, hermanos, yo voy para Mérida. Y estoy entrando a Yucatán. ¿Y qué dicen? Vamos a recibir al hermano. Y se van a mi encuentro. Por el hecho que han ido a buscarme y que me han encontrado, ¿significa que yo ya llegué a Mérida? ¿Que yo ya llegué al templo? No, sino que vengo en el trayecto, que vengo en el camino. ¿Y qué hace la iglesia? Va a su encuentro, al encuentro de su Señor. Y después de este encuentro, viene y llegará con su iglesia, llegará ya con su amada. Pero antes esta solamente lo que hace es adelantar, sale a su encuentro. Por eso aquí dice, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros por estas palabras. Y esto cabe de que nosotros lo aclaremos, porque hay diferentes posturas al respecto de esta doctrina y de este misterio. Pero para poder entender esto, las diferentes posturas, unas dicen que el arrebatamiento se va a dar hasta el final de la gran tribulación. Otros dicen que se dará a la media semana, a la mitad de la tribulación, antes de que comience la gran tribulación, al final, en este lapso. Y la otra postura dice que será, pero hay una más que dice que no existe tal arrebatamiento. Y no estoy hablando de gente que no cree en la Biblia, sino que su postura doctrinal es que no habrá. Pero es importante que para nosotros como iglesia, esto no sea un misterio oculto, sino que este misterio ya ha sido revelado para la iglesia. Por eso Pablo les dice, he aquí os digo un misterio. Y cuando habla de este misterio les está diciendo, miren, entiéndanlo, esto va a pasar. Ahora, es importante que nosotros vayamos viendo todo el antecedente profético referente a esto. Y miren, quiero irme un poquito atrás con las fiestas o las solemnidades de Israel. Como les he dicho, las fiestas solemnes, esto es el calendario judío por fuera, y por dentro tenemos los meses de nuestro calendario para que ustedes puedan visualizar en qué tiempo estamos hablando. Pero todo esto, todas las fiestas o las solemnidades son una sombra de las cosas venideras, incluyendo las fiestas. Y miren, ponga atención, cada una de estas fiestas van a tener un cumplimiento profético, tienen un cumplimiento profético. Si usted ha visto la palabra de Dios,
Levíticos 23 nos puede hablar acerca de estas fiestas. Usted conoce algunas, si no es que todas, espero yo. Hablemos de la primera fiesta. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta es la fiesta del Pentecostés. La cuarta fiesta, bueno, estas tres fiestas son las fiestas de la primavera y las otras fiestas son las fiestas del otoño. Perdón, olvidé una. Perdón, la de las primicias es antes del Pentecostés. Estoy viendo. La fiesta de las primicias del Pentecostés. Mire, estas cuatro fiestas, que son las fiestas de la primavera, se sitúan aquí, en este periodo, en el tiempo de la primavera. Aquí está la primera fiesta, la Pascua, que sabemos que la Pascua es la sombra de lo que nosotros celebramos como la Cena del Señor o Santa Cena. Y aquí se cumple la parte profética de la primera fiesta. Nuestra Pascua es Cristo. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, en el tiempo, ya alguna vez hablamos de esto, hicimos un estudio y veíamos cómo se cumple en el tiempo exacto cuando empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y esto se cumple con la sepultura de Jesús. Eso viene, ahí es cuando se cumple la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura con la sepultura de Jesús. Y en el tiempo exacto, ni un día más ni un día menos, se cumple la siguiente fiesta en su tiempo profético, que es la fiesta de las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? La resurrección de Cristo, las primicias de la resurrección, de la vida. Y en la fiesta de las primicias se cumple proféticamente con la resurrección de Cristo. Y la cuarta fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, se cumple en el mes bíblico Sivan. Se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted nota, estas cuatro fiestas bíblicamente ya se cumplieron y escatológicamente se han cumplido, pero faltan tres fiestas más. Nos faltan otras tres fiestas y son las fiestas del otoño. Las fiestas del otoño. Y aquí está la fiesta del Shofarim, o la fiesta de las trompetas. La segunda de las fiestas de otoño, o la sexta fiesta, es la de Yom Kippur. También conocido como la fiesta de la expiación. Y la tercera fiesta que sigue después, esta es la del Sukkot o tabernáculo.
El cumplimiento profético de estas tres fiestas todavía no se da. ¿Por qué? Porque, para empezar, se los pongo así gráficamente, no abarcaremos, hoy no haremos estudio acerca de las otras fiestas porque no lo hemos hecho, pero le puedo yo a usted adelantar que estas fiestas comienzan en el mes de Tisri. Aquí comienza la primera fiesta. Dese cuenta, hay un espacio, hay un periodo de espacio, de tiempo entre las primeras fiestas y la otra. Este espacio de tiempo, proféticamente o escatológicamente, lo conocemos como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. El misterio de la iglesia se hace presente aquí. Y durante ese tiempo llegará un momento en el cual termine. ¿Y cómo sabremos que termina? Porque ahí empieza la siguiente fiesta, que es la fiesta de las trompetas, o la fiesta del shofarim. ¿Y qué es lo que caracterizaba a esta fiesta? Tal cual, las trompetas. El sonido de la trompeta era lo que hacía característico a esta fiesta. Y a ver, veamos lo que dice la palabra del Señor Jesucristo en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera a los Tesalonicenses 4, 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, con trompeta de Dios. Está hablando del cumplimiento profético de esta fiesta del shofarim. Aquí es cuando se cumple proféticamente esto. ¿Con qué? Con el arrebatamiento. El arrebatamiento es el evento histórico y profético. Va a ser el evento más trascendental de la historia humana, del hombre. El evento moderno más trascendental, cuando la trompeta suene en aquel día. Cuando hablamos de esa trompeta, cuando el Señor la haga sonar y dice descenderá del cielo. Cuando dice descenderá del cielo es porque su segunda venida ya está lista. Dice descenderá del cielo y nosotros iremos a Él encontrarlo. Él todavía no llega, iremos a encontrarlo en las nubes. Cuando esta trompeta suene, se cumple el tiempo profético del shofarim. ¿Para qué? Para dar paso a la siguiente fiesta. No podemos adelantar una fiesta y decir, no, pues yo primero esta fiesta y luego la otra. No, como lo dijo Dios a Moisés, le dice, y las harás en su tiempo, a su tiempo, no cuando quieran, de que hoy amaneció el sacerdote y dijo, oigan, ¿y si hoy hacemos Pentecostés? No, tenía que ser en el tiempo estipulado, y no puede haber un Yom Kippur y no puede haber un Sukkot si no hay primero un shofarim. Y el shofarim habla de la convocación. Cuando la iglesia es convocada en los cielos, será arrebatada. Y después de esto viene la fiesta del Yom Kippur, que es la expiación. Y miren, la expiación es la única fiesta en la que el Señor pide que todos sean
afligidos. Todas las demás fiestas están caracterizadas por alegría, por celebración, menos el Yom Kippur, la fiesta de la expiación. El Señor dice: y ese día afligiréis vuestra carne. Y esa aflicción viene a ser el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ahí será el cumplimiento profético del Yom Kippur. Y después del Yom Kippur debe de venir la tercera fiesta del otoño, que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que es el Sukkot. Y su cumplimiento es con el reinado, o más bien con el reino milenial. Los 1000 años se refiere cuando sale uno a habitar con nuestro Dios. Ese es el tiempo en el cual se cumple el Sukkot. Pero esto no se va a poder cumplir si no hay primero un Shofarim y un Yom Kippur. Y en el Shofarim debemos de notar que este es el tiempo. Y no podemos decir es que va a ser después. No, porque esto tiene que ser primero. Debe de ser a su tiempo. Y es por eso que desde ahí podemos ir visualizando lo que ocurre. Ahora decir, es que esto es fantasía, no va a ocurrir, ¿cómo va a ser un arrebato? ¿Cómo va a desaparecer tanta gente? Hermanos, el Señor ya nos dio una muestra. Nos ha dado muestras. Ahí está Enoc, ahí está Elías. ¿Acaso el Señor, para que llamarlos a su presencia, tuvo que hacer uso de la muerte? No. La muerte no fue el recurso para llamarlos allá a su presencia. Simplemente se los llevó. No necesitó de la muerte. Y eso es lo que decía Pablo, un misterio. Un misterio, les digo, que no todos, ciertamente no todos moriremos. Pero hay algo que sí es cierto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado a imagen celestial. Y miren, los tiempos, porque esto es importante, volvamos aquí. ¿Cuándo va a ocurrir este misterio? Primero, veíamos que es una señal. ¿De qué? De la segunda venida. Ahora, esta señal, ¿cuándo se va a dar? La respuesta, usted la va a encontrar en Mateo 24:36. Mateo 24:36 nos dice con claridad cuándo va a hacer esto. Lea usted con atención y va a ver ahí. Y la respuesta es bien clara, dice: pero el día y hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. La respuesta es esa. ¿Cuándo va a ser el día exacto? No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos, el día ni la hora. Y esto es un dato importantísimo, porque lo que sí sabemos es cuánto va a durar de la segunda venida, del rapto al momento en el cual el Señor tocará su pie. Sabemos que esto es la semana Este periodo de tiempo es la semana número 70 y sabemos que esta semana dura 7 años. Si nadie supiera el día ni la hora, entonces la Biblia tendría fallos en su contenido. ¿Por qué?
Porque tendríamos que nada más notar la aparición del anticristo, cuando comienza su aparición, y de ahí cuente 7 años y sabrá que en ese periodo termina su reinado y será la venida del Señor. Entonces ya no se cumpliría la parte donde nadie sabe el día ni la hora. Tal vez la hora exacta a lo mejor usted no la tendría, pero el día cuando menos sí. Y es en esto en donde debemos de precisar que cuando dice nadie sabe el día ni la hora, está hablando de este evento, del evento del arrebatamiento. Y contado de ahí hacia adelante comienza la semana número 70, 7 años en donde le va a ser entregado el poder, el dominio al anticristo. Y van a surgir todas las cosas que vemos en Apocalipsis referentes a los sellos, los jinetes del Apocalipsis, los otros tres sellos, las siete trompetas y las 7 copas de la ira. Pero esto va a ocurrir en este periodo. Ahora, veamos nuevamente. En cuanto a este misterio, la Biblia sí nos deja percibir que debemos de estar pendientes al respecto. Juan, en el libro del Apocalipsis, le invito a que usted vea Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, y en el versículo 1 nos deja ver un cambio de posición, que es el arrebatamiento. Y dice Apocalipsis 4:1: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí era como de ¿qué? De trompeta. Vuelve a mencionar lo mismo, que habla conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Hasta ahí, este pequeño párrafo, este versículo nos deja ver 3 tiempos, 3 diferentes tiempos. El primer tiempo, para que usted lo visualice, es cuando dice: te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Cuando dice después de estas, es algo que está ocurriendo, algo ocurrió antes. Ahora la pregunta es: ¿pero qué le enseñó antes? Porque si le dijo: te voy a mostrar las cosas que serán después de estas, pero pues ¿cuáles son estas? ¿Qué cosas? Porque primero le redacta cartas para las iglesias, 7 cartas, 7 iglesias. Y es a saber de nosotros que cada carta de esta iglesia, o cada iglesia, representa un periodo de la iglesia durante el tiempo de la gracia. Un periodo de la iglesia durante este tiempo. Una iglesia reprensible, la iglesia perseguida, la iglesia que ha permitido otras doctrinas, la iglesia que ha y así vamos viendo hasta llevarnos a la iglesia de la Odisea, que es el periodo de la iglesia que dice: somos autosuficientes, lo tenemos todo, somos ricos, una iglesia light. Una iglesia a modo de cada quien. Y ese es el último periodo. Y por eso después le dice:
Después de estas cosas, después de las 7 iglesias, después de los 7 diferentes periodos de las cosas, miré y aquí una puerta en el cielo, se abren los cielos y se oye la trompeta y le dice, sube. Después de que sube es cuando se puede notar que ese es el momento del arrebatamiento, cuando la iglesia es tomada y llega allá, y es en ese instante cuando la iglesia está con el Señor y le dice, las cosas que fueron antes son las 7 iglesias, ahora te mostraré lo que va a ser después, pero para que te lo muestre primero tienes que subir. Primero tienes que subir, y es aquí donde está el arrebatamiento. El arrebatamiento. Y después de esto, las cosas que han de suceder después de esto. Y comienza aquí la visión de Juan a ver lo de los sellos. Y dice que Juan está allí y ve a la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera. Y dice que estaba sellado con 7 sellos. 7 sellos. Y de estos 7 sellos, 4 son los jinetes del Apocalipsis. 4 sellos. Pero antes de que los sellos sean abiertos, surge algo. Hay una alabanza en el cielo. Y esta alabanza está en el capítulo 5, versículo 8 al 11. Que es cuando Juan ve y ve que en el libro y dice que no hay nadie que sea digno. Nadie dice, ¿quién es digno de abrir sus sellos? ¿Quién es digno de desatar esos sellos, de romperlo? Nadie. Y vamos, hermanos, estaba él en el cielo y nadie era digno. Ahora imagínense a alguien vestido de mortalidad de nosotros, menos. Y dice, ¿quién es digno? ¿Quién puede desatar los sellos? Y es allí donde comienza. Y podemos ver ahí que ya está la iglesia allí presente. ¿Por qué? Porque cuando dice, y hubo tomado el libro, y los 4 animales, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Delante de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Delante de Dios. Teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de los perfumes de las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, fíjese cómo decía este cántico, fíjese cómo expresaba este cántico. El cántico decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Le estaban cantando al Cordero y le decían, solo el Cordero es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y luego que dice, y nos has redimido para Dios con tu sangre. Y la pregunta es, ¿quién fue redimido con la sangre de Dios? ¿Los ángeles? ¿Los arcángeles? ¿Los querubines? ¿Los serafines? ¿O la iglesia? ¿Quién fue redimido con la sangre de Dios? Y si la iglesia no ha sido arrebatada y no ha sido tomada, entonces ¿quién canta? Porque acuérdese que este cántico todavía no se ha roto el primer sello. Todavía no sale el primer jinete y ya estaba ese cántico arriba. ¿Quién lo estaba elevando si la iglesia estuviera abajo? Porque allá arriba entonces solamente estarían sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y ellos no podrían cantar porque nos ha redimido. Ellos no han sido redimidos.
La humanidad, los que aceptaron a Jesucristo son los redimidos. Y es ahí donde vemos a la iglesia que ya está allí presente. Y les dice: nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y podemos notar que ahí ya está presente la iglesia. Algunos dicen, pero usted puede ver que después ahí dice en Apocalipsis 7:17 que allí habían hombres vestidos de blanco, con vestiduras blancas, y preguntaba Juan: ¿quiénes son estos? Le preguntaban a Juan y él dice: pues tú lo sabes. Y la respuesta fue: estos son los que han venido de grande tribulación. Y muchos dicen: mírenlos ahí, está hablando de que han venido de la gran tribulación. No. Si leemos el contexto de la respuesta que se le da a Juan, le están diciendo: estos vienen de gran tribulación, y estos traían palmas en sus manos. Si no fuera importante la referencia de la palma a la mano, la Biblia no lo mencionaría. La referencia de la palma en la mano está hablando que son judíos, que son israelitas. ¿Quiénes recibieron al Señor Jesús en la entrada triunfal con palmas? Pues fue pueblo judío, y ellos le recibieron, y fueron ellos los que formaron parte de la primer iglesia, de la iglesia primitiva, y ellos sufrieron persecución y tribulación. Y cuando Juan los ve, dice: ¿quiénes son estos con vestiduras blancas? Y son los que vienen, que aceptaron, sí, y vienen de gran tribulación. Si usted y yo no estamos padeciendo tribulación, no estaremos allí. Pero sí aquellos que comenzaron la obra de la iglesia, del misterio de la iglesia, allí estarán presentes con palmas. Son el referente, la diferencia que hace entre los que son postreros a los que fueron primeros en la iglesia. Ahora, también podemos encontrar, hablando de primeros y postreros, la referencia cuando dice: los primeros serán postreros, y los postreros pues serán primeros. ¿Quién fue primero? ¿La iglesia o el pueblo de Israel? Primero fue el pueblo de Israel, y después la iglesia. Y los primeros serán postreros. Ellos van a tener parte con el Señor, pero después. Y los que llegamos postreros vamos a ser los primeros. Los primeros en tener parte con Dios. Y por eso aquí, cuando vemos en este misterio, podemos observar que la iglesia va a ser tomada en un abrir de ojos, al sonar de la trompeta. Aquí en Corintios vemos ese paralelismo. Y nos dice: mas todos seremos transformados. Y Filipenses 3, 20 y 21 nos dice: mas vuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Esto nos lleva a reflexionar en otra cosa. La iglesia no se queda a vivir un milenio en la tierra. Aquí nos lo dice, porque nuestra habitación, ¿dónde está? Nuestra vivienda es en los cielos. Y para que estemos en los cielos nos tiene que llevar allá el Señor. Y luego dice que nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Lo mismo que le estaba diciendo ahí en 1 Corintios 15:51. Y será en un momento rapidísimo. Ahora, segunda los Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos dice: empero rogamos, hermanos,
en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Aquí la forma, lo que utiliza es una sintaxis figurada, es decir, una yuxtaposición, que era una forma coloquial de hablar tanto para el israelita como para el griego. ¿Qué es la yuxtaposición? Poner adelante lo que es dejar para el final lo más importante, lo trascendental para el remitente. En este caso les dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento. La palabra que utiliza aquí es episinagoge, una palabra con un doble acento que significa reunirnos, juntarnos, ir con el Señor. Y nos dice, pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida y el recogimiento, que no os mováis fácilmente. Y les dice, miren, en cuanto a la venida, después de la venida va a venir el momento, y este es el siguiente misterio que veremos con la ayuda de Dios la siguiente semana, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, y vamos a hablar del misterio de iniquidad. Pero para la plenitud del tiempo del misterio de la iniquidad, nos dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué impide a que se manifieste la iniquidad? ¿Qué es lo que impide? Porque hay algo que impide, que no deja. Y esa es la pregunta, ¿qué es? Y ahí Pablo por eso comenzó hablando, dice, sobre nuestro recogimiento. Y sabemos lo que impide que la iglesia, mientras esté presente, la verdadera iglesia, no religiones, estoy hablando de la iglesia, los que servimos y seguimos al Señor Jesucristo, cuando sean quitados, ahora sí queda el camino libre y se manifiesta el misterio de iniquidad. Pero mientras esté allí, no pueden. Y esto lo podemos ver en Romanos 11:25. Bueno, primero vamos a ver 2 Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, 2 Timoteo 4, 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, porque los que aman su venida saben que van a formar parte de una señal que va a hablar acerca de su venida, que es el arrebatamiento. Y le dice, sí, iglesia, tú tienes que amar la venida del Señor, y para este tiempo, para esta venida, Pablo les dice a los hermanos en Roma, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Y escuche, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí Pablo les está diciendo, miren, Israel ahorita tiene todavía los ojos vendados. Para ellos todavía no ha llegado el Cristo. Para el pueblo de Israel ellos siguen esperando. Y este endurecimiento de su corazón, dice, ha acontecido en Israel, y va a ser hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando dice plenitud está hablando por completo. Cuando todo lo que refiere a los gentiles que han aceptado a Cristo, el Evangelio sea proclamado en su totalidad, y los que han aceptado y se ha cumplido este tiempo,
Hasta ese tiempo, vea el versículo, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión, dice, el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitaren sus pecados. Y aquí el Señor nos permite ver con mucha claridad, hermanos. Dice, miren, cuando sea la plenitud de los gentiles, o sea, quitada la iglesia, va a ser abierto otra vez el sentido de los israelitas y van a darse cuenta de lo que ha ocurrido. Pero es ahí cuando después de esto va a venir el libertador. Vea el orden de los acontecimientos, el orden. Y después de eso vendrá el libertador de Sión, hasta que sea la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es eso? Lo que acabamos de ver en 2 los Tesalonicenses, lo que impide. Así que, hermanos, no debemos de ignorar esto. Debemos de estar velando y orando. Porque dice la palabra del Señor, dice, Él vendrá como ladrón de noche. ¿Qué significa esto? Que nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos. ¿Qué es lo que pasa si alguien sabe que está rondando el ladrón cerca de su casa y está velando en la noche? ¿A poco con cualquier ruidito no luego se pone alerta? A ver, asómate, no vaya a ser que se esté metiendo alguien a la casa. Y no dicen, un ruido, ha de ser un gato, a lo mejor es un perro, yo creo que se cayó algo por aquí, ha de ser una ramita, no es el ladrón. No, cualquier sonido es motivo para estar apercibidos. Igual hoy, hermanos, cualquier sonido, cualquier señal, cualquier cosa debe de ponernos alerta. Sea que ya viene o no sea que no viene. Porque es igual, por eso pone ese ejemplo el Señor, el mismo Señor Jesús lo dijo, como ladrón de noche. Habrán sonidos, habrán cosas que son solamente como que una falsa alarma. Pero ¿qué debe de hacer el que está percibido? No lo deja como falsa alarma, sino dice, ¿qué tal si es Él? Y se pone a orar, y se pone a ayunar, y se busca estar más cerca del Señor. No pasó nada. Solamente se acercó más al Señor. Y otro ruido, falsa alarma, pero hizo lo propio, orar, ayunar. Ahorita escuchamos muchos ruidos, muchas señales, hermanos. ¿Qué nos puede asegurar que sea una falsa alarma o que en esta sí sea el Señor? Por eso no debemos de ignorar este misterio. Hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 los Tesalonicenses 4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen y que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, estemos listos. No sabemos si esta sea la generación, si nosotros formemos parte de la generación de los que estarán en el selecto grupo de Enoc, de Elías, o si seamos del selecto grupo del cual serán los primeros, porque los primeros serán los muertos en Cristo. No sabemos, como usted lo vea, es un privilegio. Así que, hermanos, estemos velando, orando, y no ignoremos esto, no ignoremos, porque ya el tiempo de la siguiente fiesta, de la fiesta solemne para la iglesia, la fiesta de las trompetas, se acerca. Hemos recorrido ya tiempo, la iglesia ya ha recorrido varios tiempos, las cartas de las iglesias ya se han leído.
Estamos, si lo dijéramos espiritualmente, estamos ya entrando a Tisri, al mes de Tisri, ya estamos entrando en el otoño espiritual. Y cuando se está entrando al otoño espiritual, se sabe que la primer fiesta es la fiesta de las trompetas, en donde el mismo Señor, no un ángel, no va a mandar a un ángel a tocar la trompeta, no, el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él es el que nos va a llevar para nuestro recogimiento, para estar con el Señor y podamos gozar por la eternidad con Él por siempre. Aleluya. Amén. Pues, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto de este tema, le invito una vez más, como lo hemos hecho, envíenos un mensaje, ya sea en privado, en público, y con mucho gusto pues atenderemos a sus dudas con la ayuda de nuestro Dios.